el contenido de su libro. Así que hoy vamos a avanzar un poco también en ese estudio. Hemos visto ya el capítulo 1 en su mayor parte, la primera parte del capítulo 2, y ahora vamos a finalizar este capítulo 2, esperando que nos alcance el tiempo, pero vamos a finalizarlo este día. Así que quisiera pedirles que vayan conmigo al libro de Habacuc. Hoy ya. ¿Ah? Ya lo hemos leído, así que sí está. Sí se encuentra ahí, ¿verdad? Así que está en el libro de Habacuc. Solo téngalo ahí listo para poder ir dando lectura a algunos de los versículos que vamos a estar considerando esta noche. Básicamente, para hacer una pequeña remembranza de lo que hemos estado aprendiendo en este libro, este pequeño libro de 3 capítulos está formado por un diálogo entre el profeta y Dios. Es un diálogo que el profeta inicia preguntando a Dios, cuestionando a Dios, y el Señor en su bondad está respondiendo. Entonces, hay dos rondas de preguntas. Hay dos rondas de preguntas de parte de Habacuc y hay dos rondas de respuestas de parte del Señor. Básicamente, eso es lo que hemos estado aprendiendo y leyendo. Y en las semanas anteriores vimos las primeras preguntas que Habacuc hacía y vimos la respuesta del Señor. Básicamente, si pudiéramos hacer esta narrativa, sería Habacuc diciendo: Señor, ¿hasta cuándo seguiré viendo injusticia en Judá? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo corrupción, violencia? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa era la pregunta de Habacuc en el capítulo 1, en los primeros versículos, del 1 al 4. Y de ahí el Señor, a partir del versículo 5 hasta el versículo 11, el Señor le responde a Habacuc y le dice: descuida, Habacuc, tengo todo preparado. He levantado a los caldeos, a los babilonios, para que se conviertan en un imperio y arrasen con Judá y la destruyan totalmente. Entonces, esa es la respuesta del Señor hacia Habacuc. Entonces, cuando Habacuc escucha aquella respuesta, no estaba quizás preparado para la respuesta que Dios tenía para él. Entonces interpreta a Habacuc que el Señor está haciendo algo que no tiene sentido para él. Y le dice, entonces viene la segunda pregunta de Habacuc, que también es un reclamo, ¿verdad? Y le dice: ¿cómo vas a permitir que un pueblo que es peor que Judá haga semejante cosa? Venga y nos conquiste. Entonces Habacuc está anonadado ahí, está sorprendido por la respuesta del Señor y está cuestionando con reclamo al Señor y le dice: tú que eres un Dios santo, vas a permitir que la nación de Babilonia, que son paganos, son aún peores que Judá, vengan y tomen posesión de él. Entonces, hasta ahí va el diálogo, por ahí fue más o menos la parte donde nos quedamos, cuando el Señor da una segunda respuesta, y hoy vamos a reconsiderar esa respuesta nuevamente y ver los ayes contra los malvados. Entonces, el diálogo a la visión, el Señor le dice a Habacuc: la visión se va a cumplir, Habacuc, el justo por la fe vivirá, pero el orgulloso imperio babilónico un día caerá. Entonces, ahora vamos a ver ese contraste. Repito, hacer otra vez nuevamente un pequeño resumen. Habacuc viene cansado, harto de tanta injusticia en Judá. Él dice: ¿hasta cuándo, Señor? Como tu hijo, como tu siervo, quiero ver las cosas diferentes. Quisiera ver que ya se acabara toda esta violencia. Y el Señor le dice: Habacuc, tengo todo listo, los caldeos vendrán y acabarán con esta ciudad. El profeta no le parece esta respuesta, reclama al Señor y dice: Señor, ¿cómo harás esto? ¿Por qué un pueblo que es peor vendrá a hacer justicia? ¿Cómo eso tiene sentido? Entonces el Señor le reafirma a Habacuc y le dice: la visión se cumplirá. Y ahí le dice: aunque tarde un poco de tiempo, en el capítulo 2, versículo 2, la visión se cumplirá. Espérala porque se cumplirá. Y quisiera que fuéramos ahí nuevamente y veamos el capítulo 2, verso 2. Vamos a leer esta parte desde el versículo 4 al versículo 6. Le dice el Señor: he aquí, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí
todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, en este caso, vamos a considerar este día cómo el Señor le va a responder a Habacuc cuando él le dice, no entiendo cómo alguien más injusto va a venir a obrar tu justicia, Señor. No entiendo cómo vas a usar un pueblo pagano para hacer justicia en tu pueblo Judá. Entonces el Señor va a venir y le va a responder a Habacuc esto y le dice, el justo vivirá por la fe, Habacuc. Aunque tú no entiendas y tú crees en lo que yo estoy haciendo, tú vas a vivir, tú vas a seguir adelante. Pero el que tiene un arma que no es recta, un alma torcida, ese se enorgullece. Entonces aquí juega un papel importante Babilonia. Y creo que la lección que el Señor le está tratando de dar a Habacuc es que a pesar que los injustos incluso sirvan como un instrumento de Dios durante un tiempo en este mundo, no quiere decir que quedarán impunes. No quiere decir que quedarán sin castigo. Entonces el Señor le está aclarando a Habacuc que aunque va a usar un pueblo aún más perverso que los que en Judá ahora hay, no significa que ellos vayan a salir bien librados de esto. Y tampoco que su poder va a ser por la eternidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora cuando el Señor empieza a darles una serie de ayes en contra de estos pueblos, de este pueblo babilonio. Y aunque ahora la nación de Judá pasa muchas penas, pasará a tiempos peores a causa de la invasión de Babilonia. Judá estaba ya convulsionada, pero cuando Babilonia viniera a conquistarla, aquella ciudad iba a sufrir aún mejor, iba a ser derrotada, y entonces los babilonios vendrían y se burlarían de lo que habían hecho. Entonces, a partir de ahí, estos babilonios han salido de la región de los caldeos que está al sur, y comienzan a avanzar, y en todos los pueblos han venido arrasando, han venido destruyendo, y va a llegar el día en que van a llegar a Judá también. Dios ha permitido todo esto a los babilonios para que lleguen hasta el territorio de Judá y entonces obren su justicia. Y por eso en el versículo 6, si usted va conmigo en el versículo 6, en la primera parte dice una pregunta. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Entonces lo que dice el Señor es, espera Habacuc, tú vas a ver a un imperio que va a venir y arrasará con todas estas naciones. Pero debes de saber algo, va a haber sobre él una consecuencia, va a haber sobre él un castigo. Mi justicia también llegará a Babilonia. Mi justicia también llegará a este pueblo injusto. Entonces, de alguna manera, es cuando comienzan los ayes a leerse. Usted lo puede leer del versículo 6 hasta el versículo 20. Vamos a ir viendo poco a poco 5 ayes que encontramos en Habacuc contra los injustos. Entonces, ni la injusticia de Judá quedará impune para siempre, ni la injusticia de Babilonia será premiada. De aquí es que el Señor parte para advertir lo que habría de pasar con los babilonios. Y quiero que vamos a ir directamente a analizar lo que el texto nos dice acerca de aquella situación en particular, y al final vamos a tratar de ver cómo esto aplica hoy para nuestro entorno y para nuestra propia vida. Cómo lo que sucedió hacia Habacuc o con Habacuc y con el pueblo de Judá y con Babilonia ha sido un patrón en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y seguirá siendo un patrón para nosotros. Y lo vamos a aprender en esta noche. Entonces, en principio, Habacuc estaba sediento de justicia y el Señor le dice, voy a hacer justicia a través de Babilonia. Y le parece todavía más injusto aquello y dice, no te preocupes que el injusto no será premiado, cada uno recibirá su recompensa. Entonces comienza con la palabra ay. Y vamos a ver el versículo 6. Si gustan me acompañan ahí, si lo leemos, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 8 por el momento. Habacuc, capítulo 6, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice así, ¿no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Contra Babilonia está hablando. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán. Y a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Si gustan, oramos antes.
Padre, te doy gracias esta noche por permitirnos llegar a esta porción del libro de Habacuc. Gracias, Dios amado, por permitirnos reconocer en ella, Señor, cómo la obra de la injusticia predomina en este mundo, Señor amado, pero también por darnos la preciosa esperanza, Señor, que no prevalecerá para siempre. Conocemos, Señor, que tu justicia se establecerá. Y hoy clamamos, Dios, para que ese día llegue pronto, que tu justicia se establezca sobre toda la raza humana, sobre toda tu creación, Señor. Ayúdanos a aprender esta noche, Señor, como tú, mi Dios amado, no olvidarás al injusto y como tú, Señor, también restablecerás tu reino, Padre. En tu nombre lo pedimos en esta hora. Amén. Quisiera comenzar explicando un poco acerca de la palabra hay. Esta palabra es conocida como una interjección dentro de nuestro idioma, en el lenguaje español, en el idioma español. El hay es una interjección, lo que implica que es una palabra que, o una expresión que se pronuncia en un tono exclamativo y expresa por sí sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente. Y para cuando usted habla, utilizamos mucho la palabra hay. Normalmente tenemos la concepción de que es algo que produce aflicción o dolor, ¿verdad? Ay, me golpeé. Uno utiliza la interjección para denotar dolor, pero también la podemos utilizar en un sentido positivo para denotar alegría. Ay, qué bueno que viniste. De alguna manera, depende del contexto en el que sea dicha la interjección, en ese contexto también toma fuerza el significado negativo o el significado positivo. También puede tener un significado sarcástico. Lo que implica es que nosotros también lo solemos hacer al hablar. Podemos utilizar la interjección hay, no solo para el dolor y no solo para la alegría, sino para ser sarcásticos. Como cuando usted está regañando a sus hijos, le dice, ay del que no se coma todo. ¿Verdad? No es que a usted le duela que se vayan a comer todo, ahí no está expresando ningún dolor ni sufrimiento. Tampoco está alegre porque no se van a comer todo. Usted está usando esa interjección en ese momento para expresar sarcasmo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vamos a la lectura que vamos a hacer a continuación, los ayes que aquí encontramos en el libro de Habacuc tienen una implicación sarcástica precisamente. Más allá de un dolor o de un lamento, contienen una intención de hacer mofa o sarcasmo, porque estamos hablando de unos babilonios cuya alma no es recta y están enorgullecidos y se vienen levantando como un imperio, arrasando con todas las naciones y se creen indestructibles. Y las demás naciones les temen, sienten pavor, pero cuando el Señor le habla a Habacuc, les dice, ay de estos babilonios, lo que les espera. Entonces vamos a empezar a ver cómo los mismos pueblos que una vez ellos arrasaron, dice el Señor, van a exclamar estos ayes contra los babilonios, porque caerán, porque un día ese gran imperio terminará. En este caso, cuando nosotros vemos entonces el contexto en el cual son dichas las interjecciones, en el versículo 6, en la primera pregunta dice, ¿no se han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Esta pregunta lo que está haciendo es, el Señor está diciendo, vas a ver cómo todas estas naciones que ahora van a arrasar, un día se van a levantar y van a hacer refranes chistosos, burlándose de los babilonios que un día fueron. Entonces el Señor ya está advirtiendo, antes de que el imperio se consolide, antes de que el imperio se establezca y llegue a Judá a terminar con la ciudad, está diciendo, ellos no llegarán a reinar para siempre. Un día esa gloria pasará, porque no les pertenece. Entonces, en los ayes que aquí leemos, tenemos que leerlos no por la intención del dolor que pueda causar lo que sucede, sino que el sarcasmo que implica, en el cual un día esta nación orgullosa, cuya alma no era recta, caería delante del Señor. Y quiero que usted le ponga atención a esto, porque este cuadro de un imperio opresor que se levanta y destruye y somete a otros pueblos es similar a otro momento en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuánto recordamos? El tiempo cuando ya en Egipto Israel pasó a ser oprimido por el imperio egipcio y cómo empezaron a esclavizar a los hebreos que estaban en aquel lugar
que un día llegaron como invitados bienvenidos y se les regaló tierra, pero cuando murió José y pasaron los faraones, luego llegaron a un punto donde el imperio estaba oprimiendo totalmente al pueblo de Dios. Entonces, ese imperio opresor es una de las formas en que podemos ver cómo este patrón se repite. Lo vemos también en la época de los jueces, en la época de los reyes, cómo se levantaban filisteos y venían y saqueaban las ciudades del sur de Judá, del sur de Israel, y empezaban a oprimir a aquellos pueblos. Entonces, la fuerza del opresor varias veces se ve evidenciada en la historia bíblica, pero también en la historia de la humanidad, cómo se levanta el hombre que quiere poder, que quiere fuerza, que quiere dinero, que quiere fama y fortuna, y pasa por sobre todas aquellas naciones para hacerse más grande. Quiere tener el dominio, el principado, de tal forma que este imperio babilonio que hoy estamos viendo es también un tipo de todos los demás imperios que encontramos en el Antiguo Testamento, pero además de los que tenemos al día de hoy, de todas esas fuerzas que se levantan y quieren tener dominio sobre la raza humana, sobre la mente de los jóvenes, sobre la mente de los adultos, y tratan de imponer sus corrientes de pensamiento, su cultura, sus tradiciones a toda la sociedad. Entonces, esa palabra que ahora es la influencia, la injerencia que tiene ahora un imperio, ya puede ser un imperio estatal como un gobierno sobre otro, pero también un imperio ideológico o un imperio comercial, en la manera en que tratamos, en que vemos que tratan de obtener poder y dominio. Entonces, esos mismos son los mismos crímenes y las mismas actitudes que caracterizan a todo poder o sistema humano que va apartado de Dios. Así como los babilonios, iban a llegar sin ninguna piedad a destruir Judá, iban a arrasar con otros pueblos, y aquí vamos a ver el porqué de los ayes. Entonces vamos a identificar que aquellas acciones de los babilonios siguen siendo las acciones que todos aquellos que pretenden hacer su imperio en esta tierra siguen cometiendo. Entonces vamos a irlo viendo poco a poco. En primer lugar, vamos a ver el primer ay en el versículo, del versículo 6 al versículo 8, que es el que leíamos. Este es el ay del que multiplica lo que no es suyo. Y a cada uno de los ayes que encontramos aquí, le vamos a poner a la par uno de los juicios que el Señor va a establecer por haber hecho este tipo de atrocidades. Entonces, el ay del que multiplican lo que no es suyo, que es el primero, también implica un juicio por la explotación, un juicio por la acción de quitarle al pueblo conquistado aquello que no le pertenecía. Cuando dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo, acumulando prendas sobre prendas, precisamente era lo que hacían los imperios. Arrasaban con ciudades, aldeas, comunidades, y agarraban toda la riqueza de aquellos pueblos sin ser de ellos. Ese imperio logró tener tanto en base a extorsiones y en base a usura, porque no solamente pasaban quitando lo que era de ellos, sino que a los que dejaban con vida les imponían tasas, les imponían usura, les imponían grandes sumas de dinero a manera de extorsión. Un imperio que quitaba las cosas al pobre, la tierra al campesino, el techo a una familia, los mantenía bajo amenazas y timos. Así funcionaban los imperios. Se establecían condominios no de manera voluntaria. La gente no se sometía al imperio con alegría, sino que eran sometidos a base de la fuerza. Por eso todo imperio tenía un ejército poderoso y a través de su brazo armado doblegaba a los pueblos conquistados. Y así se enriquecía con el trabajo del pobre, con el fruto del pobre que tomaba sin que fuese de él. Entonces el Señor dice, ay del que multiplica sus bienes de esa manera, ay de aquel que a través de la explotación, a través de este tipo de extorsión, está acumulando riquezas y haciéndose grande. ¿Por qué el ay? Porque así como tú hiciste, despojando a aquellas familias, a aquellas ciudades de sus cosas, así también tú serás despojado. Y es ahí cuando vemos que cada ay tiene una implicación de juicio. Y recordemos que lo que está haciendo el Señor es decirle a Habacuc, los babilonios no quedarán impunes. Y hoy los voy a usar en un momento para destruir a Judá.
pero eso no implica que no vayan a recibir también ellos su propio castigo. Entonces, así como ellos explotaron a las naciones a las que fueron conquistando, así también ellos un día serán explotados. Esto aproximadamente está sucediendo en el año 607 antes de Cristo. Habacuc escribe esto aproximadamente en el 607 antes de Cristo. Babilonia conquistaría aproximadamente en el 589-87 Judá. Llegaría a arrasar Judá tiempo más tarde. La visión tardó, de hecho, pero llegó como el Señor lo había anticipado. Y termina cayendo el reino de Judá. Y Babilonia es la que termina conquistándolo. Pero en el año 539 antes de Cristo, tan solo 20-30 años más adelante, este imperio babilónico cayó en las manos de los persas bajo el mando de Ciro el Grande en una batalla famosa conocida como la batalla de Opis. En esta batalla, los persas llegaron a Babilonia y conquistaron el imperio y los despojaron de todo lo que era de ellos. Y una de las cosas de las que se jactaba Babilonia era la belleza de su ciudad. Yo creo que todos hemos oído hablar de los jardines, de toda la arquitectura hermosa que había en Babilonia. Los persas llegaron y despojaron la ciudad de Babilonia, así como también había sido los babilonios despojando a las demás ciudades a las que había conquistado. Entonces, estos ayes implican un juicio de parte de Dios por cada una de las cosas que los babilonios vinieron haciendo. Entonces, es el primer ay. Ay del que acumuló cosas sin que fuesen suyas. El segundo ay es ay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de la calamidad. Entonces, habían dos acciones que se hacían cuando se conquistaba: explotar al pueblo conquistado y saquear al pueblo conquistado. Y ambas acciones implican un ay diferente. En este caso, vamos del versículo 9, el segundo ay. En este caso vemos el juicio por el saqueo, el ay de la codicia. Dice así, versículo 9, ay del que codicia injustamente ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Aquí está utilizando una figura en la cual nos quiere dar a entender que Babilonia construyó todo lo que construyó, estableció aquel gran imperio con las cosas de otro, robándole las cosas a otro. Y lo que dice aquí cuando da la expresión de que la piedra hablará desde el muro y la tabla que está puesta en el enmaderado también le responderá, quiere decir que se va a llegar al imperio y se va a llegar un día en el que se va a reconocer estas piedras fueron el producto del trabajo de otros, se lo robaron de tal lugar, de tal región. Esta madera fue lo que se robaron cuando conquistaron tal aldea. Entonces, eso mismo, lo que ahora construye su imperio, luego va a testificar contra ellos. Y lo que está diciendo acá el Señor, hay un juicio por ese saqueo. Como esta historia de repente de aquel que se roba algo, una prenda de vestir, por ejemplo. Y me ha pasado alguna vez en el colegio que un niño se robó alguna prenda de vestir y a los días apareció con la prenda de vestir. Nadie dijo nada, pero cuando la prenda apareció en su cuerpo, todos dijimos, vos te la robaste. La prenda dio testimonio del saqueo que este niño había realizado. Lo mismo está diciendo aquí el Señor acerca de los babilonios. Les está diciendo, lo que ustedes están saqueando, con lo que se están haciendo grandes, es esa codicia por una ganancia injusta para su propia casa. Entonces, eso es característica de un hombre o de un imperio o del corazón humano que procura tener más por codicia, aunque le lleve a robar a otro, aunque le lleve a quitarle a otro sus propias pertenencias. Entonces, dice el Señor que el juicio será contra los babilonios también, porque han saqueado a los pueblos de sus pertenencias. Entonces vemos ahí el primer ay, decíamos, el ay por explotar a los pueblos, el juicio por la explotación hacia los otros pueblos, así también ustedes serán explotados un día, así también ustedes serán saqueados un día, el segundo juicio. Entonces llevamos dos juicios, ¿verdad? En este caso. Ahora, tenemos también
el juicio por el egoísmo, que es el tercero. El juicio por el egoísmo, que es el ay del que edifica la ciudad con sangre y establece una aldea con iniquidad. Si gusta, leamos los versículos del 12 en adelante hasta el versículo 14. Este es el tercer ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Si ustedes se fijan, en el versículo 13 y el versículo 14, tenemos un contraste entre los planes crueles que tienen los conquistadores babilónicos y el contraste es con los decretos que tiene Jehová. En otras palabras, los babilonios quieren engrandecerse a sí mismos. Y obviamente, alguien que explota a otro para multiplicar sus ganancias, alguien que saquea a otro para multiplicar sus ganancias, es también un egoísta que solo piensa en su propio bienestar. Aunque tenga que derramar la sangre de otro, yo quiero para mí todo. Yo quiero edificar esta ciudad para mí. Y lo que está diciendo en este caso el ay es que toda la tierra le pertenece al Señor. Y por mucho que un hombre se empeñe en hacer algo sobre esta tierra, la gloria de Dios se establecerá sobre esta tierra como las aguas cubren la mar. Entonces, al final vemos cómo nosotros podemos observar que el juicio, por el juicio que envía Jehová, todo lo que se había logrado se perderá. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes con tanto egoísmo acapararon para sí, babilonios acapararon todo para sí con egoísmo, sin dejar ni repartir a otros, pues todo lo logrado será perdido cuando el juicio del Señor se establezca. Quisiera que me acompañen en el Salmo 127, verso 1. El Salmo creo que alguna vez lo habremos leído todos, y aquí establece una verdad, algo que reconocía David, que él estaba también en un momento estableciendo un imperio, pero aquí había algo en el caso de Israel, cuando trataba de establecer su imperio o su dominio, había algo clave, lo hacían bajo la voluntad de Dios o buscando hacer la voluntad de Dios. El Salmo 127, 1 dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que le está diciendo el Señor a Habacuc es: Habacuc, ellos pueden venir y conquistar todo Judá y dejarlo barrido porque yo se lo estoy permitiendo. Pero si yo no estoy en ello edificando ese reino, es en vano, se perderá, todo caerá. Será Jehová de los ejércitos, el Dios guerrero, quien llevará a cabo la destrucción de este imperio que ha venido con toda su confianza diciendo: nada puede detenerme. Pero el Señor, tarde o temprano, traería otro imperio para destruir y reemplazar a Babilonia, como lo vimos que sucedió más adelante. De tal manera que cada uno de los ayes, si ustedes se fijan, señala errores del imperio babilónico y establece juicios por esos errores. Si lo repasamos para que se nos vayan quedando, el primer ay es contra la explotación o por la explotación, el juicio por haber explotado a las naciones conquistadas y haber acumulado bienes de manera injusta. El segundo ay tiene que ver con el saqueo, la manera en que robaban y despojaban a estos pueblos para hacer sus grandes edificaciones. Y esto lleva también al egoísmo con el que se realizaban las cosas, y cada una de estas acciones traería juicio. Traería un juicio de parte del Señor. Al final vamos viendo cómo este imperio puede llegar a tener su momento y estar en la cima del mundo, pero no puede estar sobre el Señor. Y eso es lo que está advirtiendo Jehová a Habacuc. En el futuro, todo el mundo y todos los pueblos reconocerán como único rey al Señor, nuestro Dios. Así como a Babilonia se le están estableciendo todos estos juicios, como dije antes, un día se le establecieron a Egipto. Imagínense a Faraón, aquel día que se enfrentó al Señor, y el Señor empezó la primera plaga, segunda plaga, hasta llegar a la 10ª plaga y quedar el Faraón rendido, y aún hacer un intento por levantarse y recapturar a los israelitas para llegar a quedar
muertos en el mar. Se enfrentaron a Dios. El imperio egipcio ahí quedó. Ahora está hablando con Habacuc acerca del imperio babilónico. De igual manera, un día este gran emperador de Babilonia se va a topar con el único Dios que será adorado por toda la humanidad, y va a llegar ese día en que toda persona obedecerá la voluntad del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, quien reinará como Mesías. Entonces, a pesar de que se derrame sangre, a pesar de que esté este imperio pasando por encima de todas aquellas personas, reconocemos que llegará al final el imperio babilónico. Eso le está diciendo a Habacuc. Y para nosotros es también una verdad. Así que llevamos 3 ay. Vamos al cuarto. Este cuarto ay es el juicio por la humillación. Versículo 15. Vamos al versículo 15 en adelante. Fíjense, vamos a leerlo despacio. Dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta será tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Una de las cosas más duras cuando un imperio se levanta contra una nación es la barbarie con la que humillan a la población conquistada. Tratan a los conquistados de unas maneras inhumanas. Y yo creo que aún en nuestra historia moderna, cuando escuchamos de estas guerras, entendemos que los ejércitos que están conquistando tierras, territorios, al capturar a los pobladores o a los enemigos, los humillan al punto de hacer barbaridades con ellos. Una de las cosas que se practicaban, y probablemente lo que hacía el imperio babilónico, es que daba cantidades de licor, haciéndolos beber para humillar a las personas, y cuando los trasladaba, ya como esclavos, los trasladaba desnudos. Entonces, jugaban con la dignidad de las personas, jugaban con la dignidad de la gente y los humillaban. ¿Y la gente qué podía hacer? ¿Qué puede hacer un esclavo que tiene a su opresor armado que lo está humillando? Simple y sencillamente es bajar su cabeza y dejar que su dignidad sea pisoteada. Entonces lo que está diciendo el Señor es, ay de ti, Babilonia, que humillaste al pueblo conquistado. Un día tú también vas a probar ese cáliz. También beberás de ese trago con el que tú hiciste beber a tu pueblo conquistado. Sí, también serás humillado. Entonces el juicio por la humillación lo llevará a beber la ira, el cáliz de la ira del Señor. Entonces son 4 juicios hasta ahora y vamos a un quinto. Y este es el último que encontramos aquí. En este caso, este quinto juicio es diferente. Quisiera que notáramos algo nada más en el texto como para comprender un poco la estructura que este tiene. En el versículo 8, si usted se fija, en la parte final dice, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de las tierras, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Aquí el escritor está abriendo como un párrafo dentro del texto. Está señalando o delimitando una sección del texto. Y si va usted al versículo 17, en la segunda parte, repite lo mismo. Dice, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Entonces, aquí usted ve un cierre. En el versículo 8 digo, voy a empezar a hablar de los ayes, y en el versículo 17 dice, aquí cierro este tipo de ayes. Lo que está diciendo es, comienzo una sección en la que voy a señalar algunas faltas del imperio babilónico que tienen que ver en la manera como trataron a sus enemigos. Pero hay más que está fuera de esta sección, porque ahora este ay es diferente y tiene que ver con la manera en que los babilonios con sus dioses desafiaron al Dios verdadero.
Es decir, los primeros ayes son por su trato con los seres humanos, pero en el quinto ay es por su relación o su desafío con respecto al Señor. Leámoslo, por favor, del versículo 18 al versículo 20. Y usted va a notar una cosa. En los primeros 4 ayes que leímos, el orden es ese. Comienza con la palabra ay. Pero en el quinto, ya está en una sección diferente, no es al principio. Primero explica, dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? El que la hizo. La estatua, perdón, de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y ahora viene el ay. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Ay de este pueblo babilónico que es idólatra y que no reconoce que yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Esto ya es algo, un desafío contra Dios. El quinto ay es la manera en que Babilonia está siendo un imperio idólatra, desafiando al Señor. Y hay algo bien interesante porque antes el propio Habacuc le ha dicho, lo que va a pasar, Señor, si tú permites que ellos conquisten Judá, su Dios va a ser exaltado. ¿Y tú cómo vas a quedar? Entonces el Señor está respondiendo también eso a Habacuc. Ay de ellos que adoran a palos, que adoran a piedras mudas. También recibirán su juicio por la idolatría. Y nosotros reconocemos, hermano, que una de las cosas que el Señor estableció desde los mandamientos incluso, es que el único Dios verdadero y digno de adoración es Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a eso está destinado a que le digamos, ay de ti, estás desafiando al Señor con tu idolatría. Entonces, de alguna manera, estos son los 5 ayes que encontramos en respuesta a Habacuc, cuando el Señor le dijo que iba a utilizar a los babilonios. Entonces, hay un versículo que es el último, el versículo 20, que quiero que lo leamos nuevamente también. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Con esto cierra los ayes. Ay de Babilonia por esto, ay de Babilonia por lo otro, ay de Babilonia, los 5 ayes. Y le está diciendo a Habacuc, esto no va a quedar así. La injusticia no va a prevalecer. Este profeta había cuestionado el compromiso de Jehová para con su pueblo y su santidad. Él decía, Señor, yo no veo que tú estés castigando la injusticia, yo no veo que estés actuando. No te veo moviéndote aquí en medio de tanta maldad que hay. Pues no entendía por qué se iba a utilizar a este poder pagano para cumplir su juicio. ¿Cómo? ¿Ahora te vas a mover y vas a usar a un pagano? ¿Ahora te vas a mover y traes a Babilonia a hacer justicia? Y el Señor lo que le responde a Habacuc básicamente es, yo estoy en medio de mi pueblo, en mi templo. Es decir, no me he movido de ninguna parte, Habacuc. Yo estoy aquí. Eso es lo que termina diciendo, Jehová está en su santo templo. Cierto, Habacuc, no me ves moverme. No ves que la justicia prevalezca. No ves que el justo esté viviendo la mejor vida en estos días en Judá. Pero yo estoy en mi trono, estoy en mi templo, estoy en mi gloria. Por lo tanto, calle delante de mí toda la tierra. El Señor le exige a Habacuc, mira, si usted va conmigo al versículo 2, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo más? Mira, Habacuc, silencio. Silencio. Tengo todo listo. Pero está siendo injusto. Calle delante de él toda la tierra. Lo que está diciendo acá es, no podemos cuestionar al Señor. Jehová sí es justo. Y soberanamente él va a cumplir sus propósitos. Y ante esa verdad, toda Judá y Habacuc deben callarse y temerle. Toda la tierra debe responder de igual manera. Dios establecerá su juicio y cuando Él lo hace, y cuando Él lo haga, toda la tierra guardará silencio. No habrá objeción alguna cuando el juicio del Señor sea decretado. Entonces, después de haber visto esto, hermanos, hay 2 aspectos muy lindos que vamos a aprender acerca de nuestro Dios esta noche, después de ver todos estos ayes. 2 cosas que deben de darnos a nosotros esperanza. 2 aspectos que nosotros tenemos que tener presente también
a la hora de relacionarnos con nuestro Dios. El primero de ellos, habrá un juicio divino contra el pecado. Y aunque parece algo obvio, porque lo hemos oído muchas veces, cada vez esto es menos enseñado y mucho menos creído. La gente vive hoy, incluyéndonos a hermanos dentro de las iglesias o aparentemente hermanos dentro de las iglesias, viviendo como si no habrá un juicio contra el pecado. En respuesta a este reclamo del Señor, este reclamo de Habacuc, el Señor le dice, sí habrá un juicio contra el pecado y contra el injusto. No, Habacuc, no te equivoques. El hecho de que Babilonia vaya a venir a conquistar a Judá no quiere decir que yo soy un Dios injusto. Habrá un juicio contra todo aquel injusto que practica el pecado. Esa es la respuesta del Señor. A través de estos ayes vamos a escuchar al Señor aclararle a Habacuc que ningún justo quedará impune. Perdón, ningún injusto quedará impune. Ninguno que se enorgullezca en su maldad, ninguno cuya alma no sea recta, quedará sin castigo. Y esto fue una verdad en el tiempo de Habacuc para Babilonia, pero también es una verdad en nuestro tiempo para todos aquellos que se rebelan contra el Señor y no lo reconocen como el Dios que es para nuestra vida. En Romanos, si me acompañan por favor, en el capítulo 2, vamos a leer una porción un poco extensa, pero que creo que explica claramente y nos hace ver este hecho. Lo que el Señor le está diciendo a Habacuc, él también nos lo enseña en el Nuevo Testamento y en este pasaje en particular de una manera muy clara, muy hermosa, pero también que debería de mantenernos alertas acerca de esto. Amados hermanos, la injusticia no quedará impune, el Señor obrará con justicia, dice el versículo del 3, Romanos 2:3 en adelante. Dice, si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú te escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Le está diciendo, tú ves al Señor siendo benigno, paciente, viendo cómo Él está ahí esperando a que tú te arrepientas y no te das cuenta que el juicio viene, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, y ahí usted puede recordar, el justo por la fe vivirá. Los que perseverando a hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, para ellos vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Está diciendo aquí Pablo en Romanos, habrá juicio para el injusto. No podemos vivir como si no hubiese esta realidad sobre nuestras vidas. El Señor cumplirá su justicia. Habrá un juicio divino contra el pecado, contra el pecador. Esta es una de las verdades que nos enseña el Señor en los ayes que se exclaman contra el imperio de Babilonia. Pero la segunda verdad también es que el Señor no comparte su gloria con nadie. Primera verdad, que habrá un juicio divino contra el pecado. Y la número 2, el Señor no comparte su gloria con nadie. Los hombres levantan grandes imperios para dominar la tierra. Y ahora los imperios ya no son como antes, ya no van a venir y van a arrasar con las ciudades, aunque hay guerras todavía y tratan de conquistar territorios como las guerras que tenemos a nuestro alrededor ahora. Sí tenemos todavía ese tipo de situaciones, pero ahora también hay un modo diferente de establecer imperios en la mente y en el corazón de los seres humanos. Y vemos al enemigo a través de muchas estrategias establecer imperios en cuanto al pensamiento, dominar a la gente para que piense cosas que van en contra de la voluntad de Dios, etc. Pero el Señor no compartirá su gloria con nadie. Él establecerá su reino. El único rey que gobernará para siempre, nuestro Dios. La tierra será llena, dice Habacuc, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Pareciera que hoy la tierra está llena de pecado.
está llena de pornografía, llena de carnalidad. Pareciera que hoy la tierra está llena de muerte, de violencia, de maldad, de perversión. Pareciera que eso ya no tiene solución. Pero dice acá la palabra que que el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá esta tierra como las aguas cubren la mar. Lo que esto me indica es que habrá un día en que el Señor pondrá a todos estos imperios que en este mundo hoy existen y quedarán bajo su dominio. A través de estos ayes vamos a escuchar al Señor aclararle a Habacuc que ningún imperio corrupto, cruel o violento podrá quitarle su gloria y el establecimiento de su reino. Los dominios de la muerte y del pecado que hoy vemos, el principado de Satanás, parece que hoy es imparable. Parece que ya no nada va a retroceder tanta maldad en este mundo. Parece que es incontenible, inevitable que se siga expandiendo la maldad. Pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento que también nos habla acerca del Señor estableciendo su reino. Quisiera que vayamos en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15 y verso 20. Dice el escritor lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego dice, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No hay Babilonia, no hay egipcio, no hay imperio humano que vaya a prevalecer cuando el reino del Señor se establezca. Dios no comparte su gloria a nadie. Ese reino del Señor será establecido de tal manera que vamos a darnos cuenta que la justicia del Señor sí prevaleció. Esa es la lección que Dios dio a Habacuc para aquel momento con respecto a Babilonia, pero creo que para nosotros también es un recordatorio muy esperanzador. Aunque en este mundo estamos padeciendo muchas aflicciones, la Biblia nos hace entender que el justo por la fe vivirá y ninguna potestad que hoy domina en esta tierra prevalecerá delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso trae esperanza a nuestros corazones. Eso nos motiva a mantenernos en confianza plena delante del Señor y también un compromiso, el compromiso de vivir en santidad para Él, el compromiso de tratar cada día de agradarle cumpliendo su palabra, el compromiso de que cada uno de nosotros evite caer en los ayes en los que cayeron aquellos que se apartaron por el Señor. Es que es una lección muy importante, pero además, al saber esto, al saber que el Señor establecerá su reino, al saber que Él hará justicia un día, hay algo que surge del corazón de un verdadero creyente y es alabanza, adoración. Al entender lo que el Señor le dijo a Habacuc, este hombre escribe el capítulo 3. Y eso lo vamos a ver otro miércoles, pero quisiera que termináramos ahí. Habacuc, capítulo 3. Cuando este hombre comprendió por fin lo que el Señor estaba haciendo y cómo su justicia se estaba estableciendo y se iba a establecer, en el capítulo 3 usted encuentra un salmo que no está en el libro de los Salmos. Y es un cántico de alabanza y de exaltación a Dios. Es lo que surge del corazón de un creyente que ha entendido que el Señor no comparte su gloria con nadie y que el Señor hará un juicio sobre los injustos, de tal manera que Él, el justo, por su fe vivirá.
Ahí es cuando la adoración y la alabanza se entregan en total sinceridad. ¿Sí? Amén. Lo vamos a ver la próxima semana. Me acompañan y oramos, hermanos. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de aprender de ti. Señor, gracias porque así como a Habacuc le diste esta respuesta para hacerle entender, Señor, que tu justicia se llevará a cabo, mi Dios. A pesar de que haya un imperio poderoso que parece imparable, que destruye, que mata, que despoja, que saquea, que cada vez se engrandece más. Señor, hoy reconocemos que esta tierra será llena del conocimiento de tu gloria, así como las aguas cubren. Oramos, Padre amado, para que esto a cada uno nos conforte diariamente, Señor. La esperanza de tu justicia, la esperanza de tu reino, la esperanza, Señor, de tu dominio sobre este mundo, que sea algo que nos llene de el corazón de gozo, que nos llene nuestra vida de esperanza. Y cuando tengamos, Dios, días en los que la injusticia, la violencia y la maldad nos lleven a momentos de desesperación como el que estaba Habacuc, Señor, ayúdanos a recordarte, a recordar tu palabra, a recordar tu amor sobre nosotros, Dios. En tu nombre, Señor, oramos. Te pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, Dios me los bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros el día domingo a las 8:09. ¿Ok? Ahí los esperamos el próximo domingo y el próximo miércoles terminamos Habacuc, si Dios permite. Dios les bendiga a todos.